A punto de llegar a las 12 en punto de la mañana, volvemos en directo a la carrera de San Jerónimo en Madrid, porque ya están posando en esa foto oficial todos los miembros del Ejecutivo que asisten a esta celebración al 42 aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Ahí están posando para esa foto de familia los miembros del Gobierno, porque recordamos que por primera vez esta celebración de la Constitución se va a hacer al aire libre. En el exterior va a durar mucho menos de lo habitual. Los 150 invitados van a poder seguir el discurso de la presidenta de la Cámara, de Meritxell Batet, sentados, manteniendo la distancia de seguridad. Vemos a los ministros, a María Jesús Montero, a todos los miembros del Ejecutivo de coalición, a Salvador Illa, todos con mascarilla, preparándose para ese acto institucional. Recordamos que hemos tenido un pequeño problema con la señal de sonido que nos llegaba en directo desde el Congreso de los Diputados, con la señal institucional de la Cámara Baja, y no hemos podido escuchar las palabras del presidente del Gobierno. Estamos todos los medios a la espera de poder recuperar ese momento. Y mientras tanto nos vamos en directo con nuestra compañera Estrella Moreno, que estás muy cerca, Estrella, de esa escalinata y de las autoridades. Sí, como se puede ver al fondo, ya se están colocando todos los invitados, entre ellos está el Gobierno en pleno, es el primer gobierno de coalición que asiste a esta conmemoración de la Constitución. También hemos podido ver ya al presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado. Están los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía, Rioja, Murcia, Canarias, Navarra, Extremadura, Madrid y Castilla y León, que en lo que esperaban que comenzara este acto han estado mezclándose y charlando entre ellos indistintamente del color de su partido. Hay ausencias significativas, como siempre, las de los independentistas, Esquerra, Junts, PERCAT, Bildu, PNV. Tampoco asiste la presidenta de Ciudadanos ni el presidente de Vox. Las medidas sanitarias están marcando este acto. Como se puede ver, la mayoría ya está colocado en su sitio. Se trata de que guarden las medidas sanitarias de distanciamiento. Y el acto se va a celebrar aquí en la Puerta de los Leones, precisamente por eso, por las medidas sanitarias, y no en el Salón de los Pasos Perdidos, como es habitual, como siempre se ha hecho desde que empezó estas conmemoraciones. Creemos que en unos minutos ya va a salir la presidenta de las Cortes, que es la que va a hacer el discurso. Va a ser en realidad el único acto que se celebre, que se haga en este acto de celebración, porque están prohibidos los corrillos con los que habitualmente los periodistas conseguimos algunas informaciones que no son las habituales en las ruedas de prensa. Así que será el acto más austero y más breve de todas estas conmemoraciones que se han venido celebrando a lo largo de la historia, desde que en el 6 de diciembre del 78 se aprobó la Constitución. 12 y 3 minutos con algo de retraso sobre la hora prevista. Estamos muy pendientes de esa carrera de San Jerónimo. Recordamos que desde primera hora de la mañana se ha creado un amplio cordón policial para evitar no solo el tráfico, sino también la cercanía, las aglomeraciones, con motivo de este Día de la Constitución. Atípico, pero en el que, como hemos podido escuchar a los distintos portavoces y presidentes que han comparecido ante los medios, están viendo en imagen ahora el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, han hablado también el presidente de Canarias, de Castilla y León, de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también portavoces de Vox, de Podemos, y vamos a ver si puede hacer alguna declaración también el presidente del Gobierno después de ese fallo técnico en el Congreso de los Diputados. Estamos a la espera de que por esa puerta que están viendo aparezca la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para hacer ese breve discurso, 15 minutos. Será
todo lo que reúna este acto. Un día en el que también es habitual las largas colas en el Congreso para poder visitar por dentro todas esas estancias del Congreso de los Diputados, algo que este año no se ha podido hacer. Sí les recomendamos, si tienen la oportunidad, hacer una visita virtual a través de la página del Congreso. Vemos al Ejecutivo al completo en esas escalinatas, en esa Puerta de los Leones, y en imagen al presidente del Partido Popular, la presidenta de Madrid, otros presidentes autonómicos y representantes portavoces de los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado. 150 invitados y no los 700 habituales en el exterior, en esas sillas, manteniendo las distancias de seguridad, algo a lo que obliga también esta pandemia del coronavirus. Hablábamos de las ausencias, no verán en estas imágenes en Madrid al presidente de Vox, a Abascal, tampoco a Inés Arrimadas de Ciudadanos, están en Barcelona para celebrar también a esta hora, conectaremos luego en directo, actos con motivo del Día de la Constitución. Además de las ausencias habituales del plantón de los nacionalistas e independentistas, de nuevo este año Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, que han apoyado los presupuestos, no asistirán a esta recepción oficial y harán lo propio los diputados de Junts per Cat, la CUP, el bloque nacionalista galego. Y vemos al presidente del Gobierno, que ahora sí, parece que ya ha resuelto los problemas técnicos, va a hacer unas declaraciones. Lo escuchamos en directo. Técnico de sonido de las Cortes Generales por arreglar la avería que ha existido y bueno, repetir la declaración que he hecho antes. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia. Y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Y hay dos razones más este año. La primera es que, bueno, gracias a un instrumento constitucional como es el estado de alarma, estamos dando una respuesta eficaz a la peor pandemia del último siglo. Y, en segundo lugar, que después de 2 años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Con lo cual, 2 argumentos más para celebrar la vigencia y la fortaleza de nuestra Constitución. Pedirle desde el Gobierno a todos los actores políticos que celebremos este día, que cumplamos todos los días del año, del primero al último de los artículos de nuestra Constitución, una Constitución que salva vidas gracias al estado de alarma y que, gracias a estos presupuestos, eleva a la máxima categoría el espíritu social de nuestra Constitución. Gracias. Preguntas porque, debido a ese fallo técnico, ha tenido que repetir las declaraciones el presidente del Gobierno, que dice que hay muchas razones para celebrar esta Carta Magna. Hay, por ejemplo, esa herramienta constitucional que ha permitido decretar el estado de alarma durante la pandemia y también, después de 2 años de bloqueo, ha dicho Pedro Sánchez, el logro de aprobar los presupuestos. Una declaración breve porque, como repetimos, este acto institucional estaba previsto a las 12 en punto de la mañana. Llevamos unos minutos de retraso y esperamos ahora sí que en cualquier momento aparezca la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Por cierto, que entre los invitados, además de instituciones, hay también una representación de la sociedad civil, especialmente ciudadanos que se han visto, que han sido nuestros héroes durante estos meses de pandemia, como son los sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahora sí, comienza ese acto. Vemos a Meritxell Batet, acompañada del presidente del Gobierno, bajar por esa escalinata y a continuación se dirigirá en ese discurso en este Día de la Constitución. Señor presidente del Gobierno, señora presidenta del Senado, señores presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas, autoridades, señorías, señores y señoras. Bienvenidos al Congreso de los Diputados, que para celebrar el Día de la Constitución
cambia hoy sus salas y pasillos por esta plaza de las Cortes. Como tantas personas e instituciones de nuestro país han debido cambiar en estos meses su forma de actuar para mantener sus proyectos y sus vidas en el contexto de la pandemia. Celebrar este acto expresa nuestra voluntad compartida de resistencia frente a la crisis y de continuidad en el ejercicio de nuestros derechos, funciones y actividades. Expresa asimismo la necesidad de encontrar momentos de reflexión conjunta sobre lo que nos une y nos identifica como sociedad, para poder después convertir nuestros valores y compromisos compartidos en acuerdos y acciones. En las dificultades, incertidumbres y dudas que genera una crisis como la que vivimos, creo especialmente necesario recordar ese sustrato de valores comunes y la responsabilidad que de él se deriva para cada uno de nosotros. Los cambios en la celebración de este día son insignificantes en la relación con lo que han experimentado tantos ciudadanos, para quienes ha sido mucho más difícil mantener los elementos fundamentales de sus vidas y han perdido recursos, empleo, proyectos y hasta sus personas queridas. A todos ellos traslado una vez más mi pésame y el sentimiento por todo lo sufrido. Evitar, mitigar, en lo posible, recuperar esas pérdidas ha sido y sigue siendo la primera y fundamental finalidad de las instituciones públicas, como también el reconocimiento a tantas personas que durante estos meses han trabajado por nuestra vida, nuestra salud y nuestra seguridad. Como presidenta del Congreso y en representación de la ciudadanía, quiero dirigirme a los distintos profesionales sanitarios que hoy nos acompañáis. Gracias a todos por tantos días de trabajo. Gracias por ir más allá de lo que exige la profesionalidad, por la compañía y las palabras de consuelo, por las manos apretadas y las caricias repartidas, por haber hecho todo lo posible para reconfortar a los que hemos tenido cerca la enfermedad. Gracias por todos los esfuerzos entregados. La lucha contra las consecuencias sociales La lucha contra las consecuencias sociales y económicas de la pandemia ha convocado a otros profesionales y servidores públicos. Por eso quiero reconocer también a las organizaciones que desde la solidaridad os implicáis diariamente en la atención de quienes tienen menos recursos, que lucháis contra la pobreza y la exclusión, contra la violencia de género y contra todas las discriminaciones. Gracias especialmente a quienes habéis seguido asumiendo la tarea de cuidado de las personas mayores y dependientes. Este año honráis este acto con vuestra presencia. Quiero dirigirme finalmente a quienes desde otras profesiones de servicio público, maestros, trabajadores sociales, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal de protección civil y tantas otras, han sostenido más directamente la lucha contra la COVID. Muchas gracias a todos. Si celebrar la Constitución es celebrar lo que nos une y nos refuerza como sociedad, hoy sin duda es vuestro día. Y no hay en este 2020 mejor ni más fiel representación del compromiso constitucional que la vuestra, la de los servidores públicos. Galdós, de quien celebramos este año el centenario de su muerte, nos supo hablar de un patriotismo enraizado en el carácter fraterno y humano de los ciudadanos, en los vínculos de familia, amistad, oficio y vecindad, en la consideración y la sensibilidad hacia el prójimo. Vuestro esfuerzo y vuestra solidaridad reverdecen en este año ese hermoso concepto de patriotismo. Hace pocas semanas, Su Majestad el Rey nos convocó a un gran esfuerzo colectivo de entendimiento y concordia, y a que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y una voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación. Mirar al futuro, a los retos que se nos plantean por encima de los logros alcanzados, es hoy más necesario que nunca. Y es también el mejor modo de celebrar y seguir haciendo fructífera nuestra Constitución. Lo que nos une o nos separa, lo que nos refuerza o nos debilita, no es lo que ocurrió en el pasado.
aunque pueda marcar el presente. Lo que hace buena una Constitución no es solo ni cómo se elaboró ni quién la votó. Es su concreto programa de convivencia, asumido como acuerdo compartido por el conjunto de la sociedad. Cuando celebramos la Constitución, pero también cuando la aplicamos o la reivindicamos, lo hacemos porque en su contenido, también hoy, identificamos un acuerdo ampliamente mayoritario de nuestra sociedad actual. Un acuerdo global que asume la totalidad de sus preceptos, porque sabemos que en cada uno de ellos reside la capacidad de integrar a una parte de nuestros conciudadanos, porque asumimos su conjunto como equilibrio satisfactorio para nuestro propio proyecto de convivencia. Lo que hace buena una Constitución es su carácter de pacto y su capacidad de integrar elementos fundamentales de los proyectos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Quien lea la Constitución española verá que tenemos una muy buena Constitución, la más inclusiva de nuestra historia. Y ese no es un éxito menor ni un dato irrelevante para comprender su duración y su efectividad. Quien lea la Constitución española observará que la mayor parte de sus preocupaciones fundamentales encuentran atención en su texto y que muy pocas, si alguna, se ven limitadas por la Carta Magna. Quien lea la Constitución verá que dentro de su marco existe un gran espacio para defender y desarrollar proyectos políticos distintos y hasta opuestos. Quien lea la Constitución española comprobará finalmente que incluso bajo la presión de la pandemia, los valores constitucionales y sus instrumentos de acción siguen plenamente vigentes y que los poderes públicos siguen a ellos vinculados. La Constitución debe generar confianza, estabilidad y punto de encuentro. Sirve para unar voluntades, no para imponer las propias. Una Constitución inclusiva demanda una lectura honesta y abierta, una lectura también integradora que no pretenda apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista. Nadie tampoco debe pretender ignorar los contenidos que le resulten molestos o incorporar al mismo nuevas exigencias excluyentes o reductoras. En esto consiste la lealtad a un pacto. Aceptar, defender y sentir como propio lo que gusta más y lo que gusta menos. A la entrada del Parlamento debiéramos consignar lo que es quizás la más repetida cita del presidente Landelino Lavilla, fallecido lamentablemente este mismo año. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Ninguna de ellas merece la descalificación. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos, asumir sus posibles ventajas, someter a crítica sus razones y, desde luego, aceptar su plena y legítima participación en nuestro sistema político e institucional. Hace ya mucho tiempo que sabemos de las consecuencias nefastas de considerar al adversario político un enemigo, de negarle legitimidad, de asumir un enfrentamiento constante e incondicional. El objeto del debate político democrático no es eliminar al contrario, sino integrarlo y transformar sus posiciones. Cada uno de los homenajes a la memoria de Ernest Lluch, en el 20º aniversario de su asesinato, exige esa conclusión. Igualmente, cada uno de esos actos de memoria pone de manifiesto el éxito colectivo de nuestra democracia en la erradicación del terrorismo de ETA. En el patrimonio común de todos los ciudadanos se encuentra la victoria de la democracia sobre el terror. Mi mayor deseo es que algún día seamos capaces, como sociedad, colectivamente, de celebrarlo todos juntos. Señoras y señores, tenemos por delante importantes retos y tareas que abordar. En este 2020 hemos asistido a uno de los más importantes y complejos acuerdos de la historia de la Unión Europea. El ejemplo de ese acuerdo, de su posibilidad, del trabajo necesario para alcanzarlo y de sus efectos beneficiosos, debe ser un acicate para buscar acuerdos igualmente difíciles y satisfactorios entre nuestras fuerzas parlamentarias y entre las distintas entidades territoriales de nuestro país.
La reconstrucción de nuestro tejido empresarial y laboral, de nuestros servicios públicos y de nuestra sociedad en su conjunto, exige que seamos capaces de aprovechar la riqueza y las posibilidades que el esfuerzo y el trabajo generan, y en especial las que proceden del conocimiento y la investigación científica. Hace algunos meses, Felipe VI decía que apostar hoy por la investigación y la innovación es pensar en el futuro, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, conseguir empleos de mayor valor añadido o aumentar la competitividad y la internacionalización de las empresas. Es clave para la cura de enfermedades o para paliar los efectos del cambio climático. Es imprescindible si queremos avanzar en cualquier ámbito. Ese carácter imprescindible al que aludía el rey no puede quedar relegado a las frases de los discursos ni a los buenos propósitos incumplidos. Su expresión del consenso en el reconocimiento de esa necesidad exige que seamos capaces de trasladar ese acuerdo al ámbito de la acción política e institucional. Esa es la tarea de la política. Una tarea opuesta al enfrentamiento generalizado entre opciones irreconciliables, a la descalificación del oponente, a la permanente negativa a hallar puntos de coincidencia. Los partidos políticos, en su concepción constitucional, no existen solo como instrumentos de la lucha electoral. No agotan su sentido en la expresión del voto en las urnas. Son también, y con igual importancia, herramientas de la actuación institucional para favorecer el diálogo plural y el acuerdo. La politóloga norteamericana Anne Applebaum, heredera de las corrientes liberales del pensamiento europeo, nos ha advertido recientemente de la dificultad de asumir el disenso y de enfrentarse a la complejidad como causas profundas del atractivo del nuevo autoritarismo en nuestras sociedades. Frente a problemas difíciles y complejos, las soluciones lo son también. Toda respuesta acertada surge de un diálogo lleno de incertidumbres, discrepancias, condicionantes, enfoques divergentes e ignorancias en todos sus participantes. Los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político y sus concreciones constitucionales en forma de derechos, servicios y prestaciones públicas son el fundamento compartido para abordar los retos de futuro. La crisis ha agravado los problemas, retos y necesidades de nuestro país. La precariedad y la inseguridad laboral y económica siguen generando pobreza y exclusión. Derechos constitucionales como el acceso a la vivienda o a la atención social de mayores y personas dependientes no son todavía una realidad para quienes cuentan con menos recursos. La despoblación y los desequilibrios territoriales siguen siendo un reto inescindiblemente vinculado con la exigencia global de la emergencia climática. La discriminación de colectivos y personas subsiste y emerge bajo formas distintas ante los esfuerzos de avance de la igualdad efectiva. Todos estos problemas deben abordarse decididamente en el esfuerzo de reconstrucción que emprendemos. La doble tarea de protección de la salud y de reconstrucción social y económica exige que cada uno de nosotros aportemos nuestro esfuerzo en nuestras actividades cotidianas. Superar las crisis exige responsabilidad y compromiso. Desde luego lo exige en la tarea de los representantes públicos, pero lo necesita también en la actuación diaria de todos. El pasado mes de julio, el Congreso fijó ámbitos de impulso en los que fuimos capaces de apuntar consensos. Los diputados y las diputadas demostramos entonces la utilidad de nuestro trabajo y el resultado del esfuerzo conjunto para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Sigamos por ese camino y seamos capaces de hacer fructíferos esos acuerdos de base. Tenemos los instrumentos necesarios y estoy segura de que tenemos también la confianza mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas con ese fin. A nosotros, los políticos, y en especial a los miembros de las Cortes Generales, nos corresponde hallar la voluntad política para ello. Las palabras de Ortega y Gasset, pronunciadas hace casi 90 años, siguen siendo válidas. España necesita de todas las colaboraciones, las mayores y las ínfimas, porque necesita, queráis o no, hacer las cosas bien. Y para eso, todos somos pocos. Muchas gracias. 12 y 24 minutos, unos 15 minutos ha durado ese discurso de Meritxell Batet.
en el exterior, en esa Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, acompañada por el Gobierno al completo, con el presidente, todos los ministros de este Gobierno de coalición, también por la presidenta del Senado, Pilar Llop, la mesa y portavoces parlamentarios de ambas cámaras, miembros del Gobierno, como decimos, y los presidentes del Tribunal Constitucional, González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Con este discurso se da por concluido el acto institucional, ya que no habrá, como es tradicional, la recepción en los salones de Palacio ni los corrillos. Un acto diferente, más breve de lo habitual. Nos va a resumir lo más destacado de ese discurso de Meritxell Batet, Estrella Moreno. Sí, la presidenta del Congreso ha empezado con palabras de pésame y solidaridad con los afectados por el virus, por el coronavirus, y agradecimiento a los servidores públicos y también a las ONG, con especial mención a los sanitarios, que en el momento en el que ha mencionado los sanitarios, los héroes de estos últimos meses, ha recibido el único aplauso que ha interrumpido su intervención. Meritxell Batet ha defendido la Constitución como inclusiva e integradora, donde dice caben todas las ideologías, todos los proyectos políticos, y ha alertado de quienes quieren apropiársela por interés partidista. Y otra advertencia: ningún partido, ha dicho, con representación en las Cortes merece descalificación o negarle legitimidad. La presidenta ha propuesto consenso y no enfrentamiento, diálogo plural y también acuerdo, libertad, igualdad y pluralismo, ha dicho, que es lo que se refleja en la Constitución. Y ante los nuevos retos ha puesto como ejemplo el acuerdo de la Unión Europea, retos a los que se ha referido, como por ejemplo el acceso a la vivienda, también la situación de las personas en dependencia, la despoblación, retos y esfuerzo, ha dicho, para reconstruir lo que España, a lo que España se enfrenta de cara al futuro. Y parafraseando a Ortega y Gasset, Meritxell Batet ha asegurado que España necesita de todos. La Constitución debe generar confianza, estabilidad y punto de encuentro. Sirve para aunar voluntades, no para imponer las propias. Una Constitución inclusiva demanda una lectura honesta y abierta, una lectura también integradora que no pretenda apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista.